Ni Harry Potter, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Harry Potter, el bardo de Hogwarts. Capítulo 49. Conversaciones en el invernadero. Frente a Neville se encontraba un Slytherin diferente. Neville lo reconoció. Era el que Ron había mencionado en el dormitorio, una persona incluso peor que Malfoy. Pensar en Malfoy hizo que Neville temblara involuntariamente. Al ver esto, Ino no pudo evitar suspirar. Metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó una valla que había guardado en el valle. Mira, incluso tengo las semillas listas. Estas vallas. Colocó la valla en su palma y se la mostró a Neville. Ino no invitó a Neville a probarlo, no porque fuera tacaño, sino porque en el mundo mágico, comer comida de un extraño era extremadamente peligroso. Invitar a Neville a probarlo podría asustarlo aún más. Neville se quedó mirando fijamente la valla verde en la palma abierta frente a él durante un largo tiempo. Es un poco como un higo, pero nunca lo había visto antes, así que no estoy seguro, dijo Neville en voz baja. Sintiendo que su respuesta era demasiado vaga, rápidamente agregó. Pero las plantas como esta generalmente prefieren ambientes frescos y húmedos. Tal vez quieras conseguir un poco de tierra del borde del lago Negro. Neville habló con voz vacilante, luego rápidamente volvió a bajar la cabeza, como un niño que tiene miedo de que lo regañen por decir algo incorrecto. Pero Ino no tenía intención de darse por vencido, sino que exageró su gratitud. Gracias, amigo. Es una gran ayuda. Por cierto, soy Ino es Swinburne. Como puedes ver, también soy una Slytherin. Ante esta repentina amabilidad, Neville tardó un poco en responder. Al cabo de un momento, surgió una voz débil. Soy Neville Longbottom. Soy un Gryffindor. A Ino no le molestaba su voz suave. Sabía que, para un niño intimidado hasta casi introvertido, el simple hecho de hablar ya era una buena señal. ¿Puedo llamarte Neville? Sabes, tengo muchas preguntas sobre jardinería y es posible que necesite pedirte consejo en el futuro. No sé mucho, dijo Neville suavemente. La verdad es que no sé mucho. Aunque he estado cuidando el jardín de mi abuela en casa y las plantas crecen bien, no tengo mucha experiencia. Después de hablar, levantó la cabeza con cautela, como si temiera provocar ira con sus palabras. Ja, eso es más que suficiente. No estoy cultivando ninguna hierba rara, solo algunas bayas, dijo Ino con una sonrisa. Media hora después. Ino caminaba hacia el castillo, sosteniendo dos macetas de cerámica llenas de tierra húmeda. No habló mucho con Neville. Hablar demasiado en su primera conversación podría ser contraproducente. De manera similar, no le prometió nada a Neville, como detener el comportamiento de Malfoy. La razón era simple. Si Neville no cambiaba, incluso sin Malfoy, habría otros en el futuro. La naturaleza humana tiende a clasificar a los pares en jerarquías, adulando a los superiores y encontrando a alguien más débil o más fácil de intimidar para divertirse. Este es un rasgo común de los tontos y no se puede cambiar. Todo lo que Ino podía hacer era ayudar a Neville a recuperar su coraje y confianza, nada más. Después de todo, no podía cuidar de Neville para siempre. Con estos pensamientos en mente, Ino atravesó la puerta del castillo. En su camino atrajo cierta atención. Imagínense a un muchacho guapo, de piel clara, cargando dos grandes macetas. Era todo un espectáculo. Por supuesto, ser el centro de atención no era un gran problema. La gente podía mirarlo todo lo que quisiera, pero él no podía controlar sus miradas. Pero las miradas significativas de algunas chicas mayores lo hicieron sentir un poco incómodo. Bajo tal escrutinio, Ino aceleró el paso. Pura sangre. Después de decir la contraseña correcta al muro de piedra y entrar al dormitorio de Slytherin antes de que la pared se abriera por completo, Ino dejó escapar un suspiro. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar el aliento, una voz nítida llegó desde atrás. Señor Swinburne. ¿Qué está haciendo? ¿Está planeando cultivar plantas? En un rincón de la sala común. Pansy Parkinson estaba sentada ociosamente en el sofá, charlando con algunas chicas que consideraba dignas de amistad. Los temas de conversación entre las chicas no eran muy distintos a los de los chicos. Además de los últimos chismes del castillo, hablaban sobre todo de chicos. Pero todo se detuvo cuando Ino entró en la sala común, iluminando los ojos de todos, aunque nadie hizo más movimientos. Esto ilustraba la jerarquía inherente dentro de Slytherin. Al igual que en la historia original, el círculo social de Malfoy era limitado, no porque los demás no estuvieran dispuestos, sino porque la estricta jerarquía estaba profundamente arraigada.
A menos que se convirtieran en seguidores, ser amigos o salir en igualdad de condiciones era difícil. Igual que ahora. En el grupo de la esquina, solo Pansy se levantó para saludarlo. Al escuchar su voz, Ino se detuvo y se giró lentamente. Buenas tardes, señorita Parkinson. ¿Estás planeando cultivar plantas? Preguntó Pansy con curiosidad. En el dormitorio no les da la luz del sol, pero tengo un libro sobre el hechizo de la luz del sol en casa. Te lo puedo prestar. Esa curiosidad tan educada siempre hacía que la gente se sintiera bien. Por supuesto, Ino no había olvidado la actitud dominante de Pansy cuando reprendió a Goyle. Pero eso no tenía nada que ver con él. Pansy siempre había sido amable con él. Con eso en mente, Ino decidió aceptar su oferta. Si no le importa, sería genial. Gracias por su generosidad, señorita Parkinson. Jaja, espera mis noticias. A más tardar para Navidad. La respuesta de Pansy fue sorprendente. A pesar de ofrecer algo, parecía que ella era la que recibía un favor, lo que hacía que la situación pareciera extraña. Pero Ino no se molestó en adivinar sus intenciones. Probablemente se trataba de aprovechar su dormitorio compartido con Malfoy para obtener ayuda o información en el futuro, nada significativo. Gracias de antemano. Te prepararé un regalo de Navidad. Pero por ahora, necesito colocarlos en mi dormitorio. Ino dijo, mirando las macetas en sus brazos, indicando claramente su intención. Adelante. Planta las semillas primero. Pronto le escribiré a mi familia y no te haré esperar mucho. En su dormitorio. Ino miró fijamente las dos macetas de cerámica sobre la mesa, perdida en sus pensamientos. Las experiencias de hoy me parecieron surrealistas. Desde su conversación matutina con el profesor Flitwick después de la clase de encantamientos, hasta el encuentro con Quirrell cerca del bosque prohibido y luego el descubrimiento de Neville junto al invernadero. Un acontecimiento tras otro. Parecía que había vivido más hoy que en todo el mes anterior. Capítulo 50. Magia de hielo, legado de la bruja blanca. Ino se sentó tranquilamente en su dormitorio, sumido en sus pensamientos durante mucho tiempo. Luego sacó de su bolsillo interior el pergamino que le había dejado la bruja blanca. Como había elegido una vida de libertad sin restricciones, necesitaba la confianza para disfrutar de esa libertad. Como la bruja blanca, que había congelado un continente entero durante 100 años, ella era sin duda su mejor maestra. No necesitaba heredar todo, pero incluso la mitad de su poder lo haría formidable en el mundo de Harry Potter. No raro, sino libre y cómodo. En el escritorio. Ino examinó atentamente el pergamino que tenía en la mano. En él se describían solo 3 hechizos. Pero cada hechizo estaba detallado, explicando sus encantamientos, aplicaciones extendidas y las emociones asociadas a ellos. Sí, emociones. Esto le hizo pensar aún más que la magia de la bruja blanca no era la de un mago tradicional, sino más bien la de un brujo. En cuanto a la clave para desbloquear el pergamino, o más bien, el requisito previo para aprender magia de hielo, probablemente fue el otro pétalo el que se había derretido antes. En el tranquilo dormitorio, el tiempo pasaba inadvertido. 1 hora después. Ino dobló el pergamino con cuidado y lo guardó en su bolsillo interior. Luego respiró profundamente varias veces, ajustando lentamente sus emociones. Expresión, comportamiento, emoción. Hizo todo lo posible para imitar a la bruja blanca de sus recuerdos. Mientras tanto, la temperatura en todo el dormitorio empezó a bajar. Aunque no fue tan dramático como cuando la bruja blanca alteró el clima con un simple gesto, la tierra húmeda de las 2 macetas de cerámica sobre la mesa comenzó a congelarse por la escarcha. Fragmento de hielo. En el aire, una flecha cristalina de color azul pálido se formó lentamente. Después de un breve retraso, se formaron otras 2 flechas de hielo idénticas junto a la primera. Sintiendo que las flechas de hielo no aumentarían más, Ino levantó su varita, apuntando las flechas a una pared vacía del dormitorio. Con un movimiento, las 3 flechas de hielo salieron disparadas instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, las flechas impactaron en la pared, sin causar efectos espectaculares. La pared no mostraba señales de daño, solo fragmentos de hielo destrozado esparcidos por el suelo. A pesar del impacto aparentemente mínimo, Ino estaba muy contenta. Lo primero fue la velocidad. Las flechas de hielo eran más rápidas que cualquier hechizo que pudiera lanzar actualmente. En segundo lugar estaba la sutileza. Las flechas de color azul pálido casi transparentes eran difíciles de notar incluso a la luz del día, y mucho menos de noche. En cuanto al poder, este era el castillo principal. Si fuera fácil de dañar, Hogwarts no habría sobrevivido en las tierras altas de Escocia durante 1000 años.
Aunque satisfecha en muchos aspectos, Ino sabía que ese no era el límite de la flecha de hielo. El pergamino decía claramente que la bruja blanca una vez creó una andanada de miles de flechas de hielo, acabando con todo un ejército de grifos en el aire. Aunque fue solo una breve mención, incluida solo para enfatizar el potencial del hechizo, aún transmitía el encanto de la magia. Potencial de acumulación ilimitado, tantas flechas como el poder de uno pudiera reunir. A partir de su experimento, Ino tuvo una sensación clara. Con su magia actual, 3 flechas podrían no ser el límite, pero no excederían de 7. Por lo tanto, necesitaba mejorar la velocidad de conjuro y la precisión de disparo tanto como fuera posible. Si no podía realizar un bombardeo, tenía que concentrarse en golpes de precisión. Por el próximo tiempo, Ino se divirtió mucho en el dormitorio. Disparos individuales, ráfagas de 3 disparos, disparos en formación triangular. Incluso pensó caprichosamente que si algún día pudiera lanzar hechizos sin varita y usar un arco largo, podría fingir ser un arquero de hielo. Se divirtió mucho. Pero la chimenea del dormitorio se estropeó. El pequeño fuego luchaba contra el frío extremo y las débiles llamas parecían estar a punto de apagarse en cualquier momento. Asimismo, la escarcha cubrió las paredes del dormitorio, las superficies de las mesas e incluso el marco de la cama, formándose carámbanos en algunos lugares. Sin embargo, Ino parecía no darse cuenta de nada. Durante muchos años, desde que llegó a este mundo, siempre había sido cauteloso en todo lo que hacía, sin experimentar nunca la verdadera libertad. Hoy, después de liberarse de sus ataduras, sabía que practicar magia en el dormitorio sería descubierto y reportado a los profesores, pero no le importaba en absoluto. En ese ambiente helado, Ino no sentía frío. Al contrario, no hacía suficiente frío. Parecía naturalmente adaptado al frío extremo, y lo encontraba cada vez más cómodo a medida que bajaba la temperatura. 2 horas después, la puerta del dormitorio se abrió. Merlín mío. ¡Ayuda! Malfoy, terminando un día de vagar, estaba a punto de regresar a su dormitorio para descansar. Pero cuando abrió la puerta, el aire frío lo golpeó directamente. Gracias a la constitución superior de los magos sobre los mugles, Malfoy logró lanzar un último grito mientras se le formaba escarcha en las cejas y sus párpados se congelaban al cerrarlos. Luego se desplomó como una escultura de hielo, directo al suelo. Este repentino incidente hizo que Ino se diera cuenta de la gravedad de la situación. A medida que el aire frío se extendió a la sala común de Slytherin, todos los presentes se dieron cuenta del problema. En el aula de pociones. El ambiente era tenso. La luz parpadeante de las velas contribuía a la solemnidad de la sala. Ino, frente al inexpresivo Snape, quiso explicarle pero no sabía cómo. El incidente había ido a más. Aunque no sabían cuál era el estado de Malfoy, lo habían llevado a la enfermería, un hecho que nadie podía negar. Ino había querido ayudar pero fue detenido por los prefectos, y ahora se encontraba en el aula de pociones, esperando el juicio. El tiempo pasó lentamente. Esta vez lo dejaremos pasar, dijo finalmente Snape. No practiques más magia en el castillo. En el lago negro, en el bosque prohibido, en el campo de Quidditch, en cualquier lugar menos aquí. Al oír esto, Ino suspiró aliviada. Aunque sentía curiosidad por el cambio de actitud de Snape y su falta de compromiso con la responsabilidad, el resultado fue el mejor que podía haber esperado. Una advertencia genuina. Justo cuando pensó que todo había terminado, la fría voz de Snape habló de nuevo. Le escribiré personalmente a Lucius sobre la situación de Draco. No tienes por qué preocuparte por eso. Gracias, profesor. La gratitud de Ino fue sincera. Si Snape no se lo hubiera recordado, podría haber olvidado la influencia de la familia Malfoy en Gran Bretaña. Sin alguien influyente que respondiera por él, su verano habría sido miserable. Capítulo 51. Malfoy atrapado en el fuego cruzado. Saliendo del aula de pociones. De vuelta en el dormitorio de Slytherin, Ino recibió una bienvenida inusualmente entusiasta. La sala común estaba llena de un resplandor verde, sin duda de estudiantes ansiosos por ver qué había sucedido. Después de todo, las noticias frescas en el castillo eran limitadas. A veces, pasaban semanas sin que sucediera nada interesante. Pero hoy, un estudiante de primer año había sido congelado en la puerta del dormitorio y enviado a la enfermería, y la víctima no era otro que Malfoy, el único hijo de la famosa familia Malfoy. Una noticia tan explosiva no solía ocurrir ni una vez al año. Todo esto hizo que fuera difícil para los estudiantes de Slytherin no reunirse y ver el espectáculo.
Ino miró las numerosas figuras que lo rodeaban y los ojos ansiosos e inquisitivos, sintiéndose un poco como si estuviera a punto de contarles una historia a los niños en una plaza. Cualquier otra persona podría haberse sentido intimidada por la escena, pero para un bardo, esto no era nada. Había actuado en el gran escenario del Teatro Real con el maestro Hans y el público era mucho más reducido. Ino observó la sala y se inclinó ligeramente ante la multitud. En primer lugar, pido disculpas por el incidente que perturbó el descanso de todos. Un error es un error y él nunca lo negó. Por lo tanto, Ino comenzó reconociendo la naturaleza de sus acciones. Sin embargo, no había olvidado el comportamiento de los prefectos y estudiantes mayores después del accidente de Malfoy. No solo sacaron sus varitas sino que además estaban indignados. En otro lugar o entorno tal vez ya habrían atacado. Había cometido un error, pero no había huido. Ni siquiera había sacado su varita, así que no había necesidad de tratarlo como a un criminal. Incluso antes de ayer, habría optado por restarle importancia al incidente y seguir adelante en silencio. Pero hoy, tal vez porque había estado trabajando en sus emociones toda la tarde o porque había estado imitando a la bruja blanca, no tenía ganas de soportarlas más. Para nada. Ino volvió su mirada hacia los estudiantes mayores y habló lentamente. Quiero decir que este fue un incidente trágico de principio a fin porque alguien salió herido. Por supuesto, si alguien sigue interesado o quiere saber más, puede encontrarme en cualquier momento, en el bosque prohibido, en los pasillos, en el campo de Quidditch, en cualquier lugar, y le explicaré los detalles uno a uno. Ahora necesito descansar. Buenas noches a todos. Ignorando las expresiones a su alrededor, Ino se giró y caminó directamente de regreso a su dormitorio. No era consciente de las repercusiones que sus acciones podrían causar en Slytherin. Y aunque lo supiera, no le importaría. Después de todo, llevar una mascarilla durante demasiado tiempo sin quitársela puede hacer que se le pegue a la cara. De vuelta en su dormitorio. Al ver todo restaurado, supuso que era obra de los elfos domésticos. Pero no le interesaban demasiado los elfos domésticos, sobre todo porque no estaba acostumbrado a tener a alguien escondido en su casa. Además, la futura rebelión de Dobby también le hacía desconfiar. Muchas cosas no son incidentes aislados. Siempre que se produzca un caso, se demuestra que los elfos domésticos no son absolutamente reales ni fiables. Para alguien que tiene secretos, las habilidades de un sirviente son secundarias. La lealtad y la fiabilidad son primordiales. Mirando la cama ordenada, Ino saltó sobre la suave cama con precisión. La señora Weasley cuida de 9 personas y un ghoul sin cansarse. Con magia doméstica, ¿quién necesita tareas domésticas? Pensó para sí mismo, agitando su varita para apagar las velas. Después de todo lo que había pasado hoy, necesitaba desesperadamente un sueño profundo para calmar su fatiga interior. El dormitorio quedó en silencio. Sin embargo, todo el castillo estaba empezando a moverse. Hogwarts no tiene secretos. Esto es completamente cierto. En un campus tan cerrado y con miles de personas, las noticias se difunden rápidamente. Esta noche, los búhos seguramente estarían ocupados, ya volando sobre el castillo. Por supuesto, también entraron en juego muchos espejos bidireccionales que llevaban mucho tiempo sin utilizarse. En la sala común de Gryffindor. Ron fingió leer un periódico en el sofá, pero sus orejas erguidas lo delataron. Si la señora Weasley estuviera allí, se sorprendería al ver a su hijo menor tan concentrado. Un momento después. Después de aparentemente absorber todas las noticias, Ron arrojó el periódico y corrió al dormitorio. Con un golpe, Ron abrió la puerta del dormitorio. Harry. Harry. Buenas noticias. Malfoy fue llevado a su dormitorio y enviado a Madame Pomfrey. Dicen que podrían no sobrevivir a la noche. El viejo Malfoy se desmayó y los profesores están discutiendo la posibilidad de contactar a San Mungo. Ron gritó mientras caminaba, su voz resonó por el dormitorio, despertando a Neville, quien se sentó, frotándose los ojos somnolientos y luciendo confundido. Harry. Escúchame. Aunque llamó a Harry, Ron miró a su alrededor y vio las otras camas. Cuando Neville, Seamus y Andy abrieron las cortinas, Ron parecía un erudito dispuesto a dar una conferencia. Escuchen. Malfoy fue atacado, y el culpable es la persona que mencioné antes, Ino o Ian, como sea que se llame. Malfoy fue encontrado congelado como una escultura de hielo. Mientras los demás sentían curiosidad, Neville parecía culpable, sintiendo que era su culpa que Ino hubiera atacado a Malfoy. No sabes lo aterrador que fue.
Quién sabe qué magia oscura estaba estudiando en su dormitorio. Cuando la puerta se abrió, aparecieron innumerables espectros y fantasmas, sumiendo la sala común de Slytherin en un gélido invierno. Ron estaba tan absorto en su historia que se estremeció y miró a su alrededor instintivamente. Pero al ver las miradas atentas de sus compañeros de dormitorio, su miedo se disipó. ¿No lo sabes? Snape estaba aterrorizado. Si Dumbledore no hubiera llegado a tiempo, todo Slytherin podría haber sido aniquilado. Ron dejó volar su imaginación y la historia se volvió cada vez más escandalosa. Mientras los demás escuchaban, Harry extrajo algunos datos útiles. En primer lugar, Malfoy estaba efectivamente herido y posiblemente hospitalizado. Esto era una buena noticia para él, ya que significaba menos preocupaciones por la posibilidad de que atraparan a Hagrid por criar un dragón. Pero lo que no estaba claro era la gravedad de la herida de Malfoy y cuánto tiempo permanecería en la enfermería. Esto era crucial para su plan de enviar a Norbert lejos de allí. En cuanto a las afirmaciones de Ron de que Malfoy estaba muerto o no sobreviviría a la noche, Harry no creyó ni una palabra. Los meses de amistad le habían mostrado la tendencia de Ron a exagerar. De cada 10 frases, 8 eran normalmente falsas, y encontrar la verdad requería una selección cuidadosa. Capítulo 52. Un encuentro en el hospital. No importa cuál sea la situación, siempre hay dos lados en cada historia. Cuando algo sucede, es probable que alguien se sienta feliz, mientras que otro se sienta decepcionado. Ala del hospital de Hogwarts. Draco Malfoy, que había recibido atención médica oportuna, se encontraba en ese momento acostado en una cama, mirando distraídamente al techo. No había mucho más que pudiera hacer, envuelto como una momia, con solo los ojos, la nariz y la boca descubiertos. Madame Pomfrey le había diagnosticado una congelación extensa, que requería al menos una noche de descanso para comenzar a recuperarse. Mientras yacía allí, Malfoy repitió el incidente en su mente. Acababa de abrir la puerta de su dormitorio y, de repente, se encontraba en la enfermería. ¿Qué demonios está tramando Ino? ¡Qué molestia!, pensó, todavía obsesionado con el asunto del dragón ilegal de Harry y Hagrid. Pasó el tiempo. Mientras algunos estuvieron entusiasmados toda la noche, otros disfrutaron de una buena noche de sueño. Por la mañana, Ino se despertó, se estiró y sintió una profunda sensación de relajación y confort gracias a un sueño profundo. Necesito ver a Malfoy, pero ¿qué debería llevar?, pensó. Al darse cuenta de que no tenía clases por la mañana, Ino decidió visitar a Malfoy. Después de todo el incidente fue culpa suya y Malfoy fue solo un daño colateral. El problema era que no sabía qué llevar a la visita. Llevar algo cuando se visita a un paciente era una tradición muy arraigada. Hurgando en su habitación, Ino solo encontró una bolsa de galeones y unas cuantas bayas congeladas y ligeramente podridas. Las bayas estaban fuera de cuestión, ya que eso equivaldría a envenenarlo. En cuanto a los galeones, no tenían importancia para Malfoy, que no era un Weasley. Darle dinero a Malfoy era como echar un vaso de agua al mar. No tenía sentido. Olvídalo, traeré flores, suspiró Ino, mirando su baúl vacío. Sacó su varita y lentamente conjuró 5 flechas de hielo cristalino en el aire. Justo cuando estaban a punto de formarse, se fusionaron, se estiraron y se remodelaron como arcilla al ser moldeada. Un minuto después, 5 lirios de color azul hielo aparecieron en su mano. Esta era una nueva habilidad que Ino había desarrollado al practicar su hechizo de flecha de hielo la noche anterior, transformando su forma mientras mantenía el mismo volumen. También notó que el uso frecuente de magia estaba mejorando gradualmente su control sobre el hielo y la nieve, volviéndolo casi instintivo. Estos 5 lirios eran prueba de su nueva habilidad. Pero, en última instancia, fue una solución improvisada. En comparación con sus torpes habilidades de transformación y las plantas marchitas del bosque prohibido durante el invierno, esta era la mejor opción que tenía para obtener flores frescas. Al menos en invierno, el hielo duraría más que cualquier cosa conjurada por transfiguración. Ala del hospital de Hogwarts. Harry y Hermione caminaban de un lado a otro por el pasillo, como si estuvieran esperando a alguien. Después de un rato, Hermione, cada vez más impaciente, sacudió su espeso cabello y miró a Harry con un tono peculiar. Harry, nunca debes hacer lo que él hizo. Jugando con un dragón como si fuera un cachorro, no es de extrañar que lo hayan mordido. Se lo merece. Harry asintió con cansancio. Esa mañana, Ron lo había despertado temprano y le había dicho que debían compartir con Hagrid la buena noticia de que Malfoy estaba en el hospital. El resultado fue que, se compartió la noticia, pero Ron terminó en la enfermería.
Al reflexionar sobre el absurdo y dramático desenlace, Harry no pudo evitar suspirar. Ron había estado tan absorto en su relato que confundió la cabeza de Norbert con la de Scabbers y extendió la mano para acariciarla. Naturalmente, Norbert lo mordió, lo que provocó que la mano de Ron se hinchara hasta el doble de su tamaño normal. Afortunadamente, Hagrid había intervenido a tiempo. De lo contrario, la lesión de Ron habría sido mucho peor. Harry también pensó en la situación de Malfoy. A pesar de la animosidad, no pudo evitar sentir una punzada de compasión por él, que yacía herido en la misma enfermería. Nunca pensé que Malfoy terminaría así. Escuché que están en el mismo dormitorio. Los Slytherins están más allá de la comprensión, comentó. La observación casual de Harry molestó a Hermione. No digas eso. Y no debe haber tenido una razón para darle una lección a Malfoy. Creo en él. Respondió con firmeza. Su fuerte defensa de Ino despertó la curiosidad de Harry. ¿Ino? Entonces, ¿lo conoces? Preguntó. Sí, nos conocimos en Londres. Somos buenos amigos, respondió Hermione sin dudarlo y luego añadió para enfatizar. ¿Ah, sí? Somos muy buenos amigos. Está bien, Harry se encogió de hombros. No era de sorprender que Hermione tuviera amigos de otras casas, incluso si eran de Slytherin. El tiempo pasó y justo cuando estaban impacientes, se oyeron pasos en el pasillo. Harry, curioso, se giró para mirar. El pasillo de la enfermería solía estar tan desierto como la oficina de Filch y casi nadie pasaba por allí. Sin embargo, esta curiosidad rápidamente se convirtió en shock, como si hubiera quedado congelado en el tiempo. Por otro lado, los ojos de Hermione se iluminaron con sorpresa y rápidamente corrió hacia adelante. Al final del pasillo, Ino se sorprendió igualmente al ver a Harry y a Hermione. Antes de que pudiera reaccionar, un bulto de energía de cabello castaño ya se dirigía hacia él. ¿Estás bien? Dijeron que atacaste a Malfoy, pero te creo. Por cierto, ¿qué haces aquí ahora? ¿Necesitas ayuda? Preguntó Hermione preocupada. Ino se sintió conmovida por su preocupación. Tenía debilidad por este antiguo cliente de adivinación y amigo de la biblioteca. Aunque Hermione podía ser un poco terca, como la altivez de Pansy, esos rasgos estaban dirigidos a personas específicas. Con él, ella siempre era educada. Ino sonrió y respondió, no te preocupes, estoy bien. En cuanto a Malfoy, fue solo un accidente. En realidad, estoy aquí para visitarlo. ¿Pero qué hay de ustedes dos? Miró a Harry, quien le dedicó una sonrisa forzada. Hermione, aliviada por la explicación de Ino, ahora estaba muy contenta. Lo sabía, no atacarías a nadie. Estamos esperando a nuestro amigo que también resultó herido. A medida que su tensión se aliviaba, Hermione notó los lirios que Ino tenía en la mano. Sus pétalos de un azul hielo eran transparentes y elegantes, sus hojas crujientes y delicadas. Era difícil no admirarlos. A las mujeres, naturalmente, les gustaban las cosas brillantes, y Hermione, después de echarles un vistazo, se sintió atraída repetidamente por las flores. Esas miradas tan obvias no pasaron desapercibidas para Ino. Divertido, dijo. ¿Te gustan? Toma, señorita Granger, toma una. Dicho esto, le entregó uno de los lirios de hielo a Hermione. Capítulo 53. La segunda adivinación en Hogwarts. Al mirar los lirios de color azul hielo que tenía frente a ella, Hermione, algo inusual en ella, dudó por un momento. Con las manos ligeramente entrelazadas tras la espalda, la cabeza inclinada y los labios suavemente mórdidos como si estuviera absorta en sus pensamientos, o quizás para ocultar su nerviosismo, inconscientemente pateó la punta de su zapato. En resumen, durante mucho tiempo no extendió la mano para tocar el ramo. Al ver esto, Ino no pudo evitar reírse interiormente por el lado tímido de Hermione, mientras también reflexionaba sobre sus propias acciones. Después de confirmar una vez más que las flores que tenía frente a él eran lirios y no rosas, tomó con decisión la mano de Hermione y colocó el ramo en ella. Cógela. Está hecha de hielo, así que te sugiero que uses el encantamiento levitatorio para traerla de vuelta. Si la colocas fuera de tu ventana, debería florecer durante todo un invierno. Está bien, ahora tengo que visitar a Malfoy. Nos vemos luego. Con eso, Ino se dirigió hacia el aula del hospital. Al pasar junto a Harry, asintió a modo de saludo, pero fue recibido con la misma sonrisa difícil. En el aula del hospital. Al ver a Malfoy envuelto como una momia, Ino sintió una punzada de culpa. Cuando Malfoy giró la cabeza ante el ruido y vio a Ino, inmediatamente sonrió brillantemente. Por supuesto, su rostro estaba envuelto, pero por la curva de su boca, estaba claro que era una sonrisa genuina.
Sin embargo, cuando giró la mirada y vio los lirios de color azul y hielo, la sonrisa de Malfoy se desvaneció poco a poco, e incluso se estremeció involuntariamente. Lo siento, Draco. Ino disipó rápidamente la magia de los lirios. En ese momento, se dio cuenta de lo tonto que había sido. Era evidente que Malfoy había sufrido congelamiento y, sin embargo, había traído flores de hielo, lo que en esencia fue un segundo susto. Estoy bien. Al ver que las flores de hielo desaparecían, Malfoy puso cara de indiferencia, pero luego dijo con vacilación. Pero, honestamente, la próxima vez que practiques magia en el dormitorio, ¿podrías avisarme con anticipación? No habrá una próxima vez. Ya no practicaré magia en el dormitorio y el profesor Snape también ha hablado conmigo. Ahora puedes estar tranquila, dijo Ino con firmeza. Al escuchar esta promesa, Malfoy se relajó visiblemente, pero luego pareció recordar algo y preguntó preocupado. ¿Profesor Snape? No te lo ha puesto difícil, ¿verdad? Si es necesario, puedo escribirle a mi padre. Aunque las mejillas de Malfoy estaban envueltas en vendas, su comportamiento altivo era inconfundible. Sin embargo, por muy arrogante que fuese, era imposible desagradarle. En serio, ponte en su lugar. Una persona acaba en el hospital por su culpa, pero incluso estando en la cama, esa persona sigue pensando en él, sin el menor asomo de preocupación por el motivo de su ingreso en el hospital. ¿Cómo podría alguien desagradar a una persona así? Ino sintió lo mismo. En ese momento, realmente aceptó a Malfoy. No te preocupes, el profesor Snape no me ha dado problemas. Solo me ha dicho que no practique magia en el dormitorio. Pasó el tiempo y los dos charlaron ociosamente, como solían hacerlo en el dormitorio. Después de aproximadamente un cuarto de hora, Madame Pomfrey llegó a la sala para quitarle los vendajes a Malfoy, y sacaron a Ino. Al salir de la sala, Ino volvió a ver a Hermione y Harry en el pasillo, pero esta vez Harry tenía una expresión como si quisiera decir algo pero no podía. ¿Por qué sigues aquí? Ino le preguntó a Hermione con curiosidad, ignorando a Harry. Por el bien de Hermione, le había mostrado su buena voluntad 2 veces, pero Harry había respondido de mala gana en ambas ocasiones. Lo siento. No habrá una tercera vez. Él no era el Malfoy postrado en cama y no tenía ningún cariño especial por esto. Necesitamos hablar contigo. Hermione miró a Harry con frustración antes de decir, es él. Quiere que hagas una adivinación. ¿Qué te parece? Al verse empujado hacia adelante, Harry finalmente tartamudeó. Hola, escuché de Hermione que tu adivinación es muy precisa. Me preguntaba si podrías. Al ver a Harry tropezar con sus palabras como el profesor Quirrell, Ino lo interrumpió. Aunque ahora me centro en contar historias, Hermione es una ex clienta, así que tengo que tener en cuenta sus sentimientos. Ante esto, Ino hizo una pausa deliberadamente y Hermione levantó la barbilla con orgullo, luciendo complácida. Entonces, señor Potter, puedo hacerle una adivinación, pero tendrá que pagar 5 sicles cada vez. 5 sicles. Ese precio era algo que había pensado y decidido, no porque Harry fuera rico ni por otras razones subjetivas. En su escuela primaria Muggle, Ino cobraba 1 libra por adivinación. Cada 5 libras equivalían aproximadamente a 1 galeón, por lo que 1 libra era aproximadamente el 20% de 1 galeón, lo que se traduce en aproximadamente 5 sicles. Puede haber alguna discrepancia, pero no mucha, dados los peculiares sistemas numéricos del mundo mágico. 17 o 29. Por otro lado, al escuchar la clara respuesta, Harry inmediatamente aceptó. Por supuesto. Pagaré la tarifa. Pagaré ahora. Dicho esto, Harry empezó a hurgar en sus bolsillos. Tal vez eso confirmara el viejo dicho de que cuanto más se apresuraba, más difícil era encontrar sicles. Al final, Harry solo pudo permanecer allí lastimosamente con un puñado de monedas. Esta escena hizo reír a Ino. Aunque no había visto a Harry comprando dulces en el tren, imaginó que no era muy diferente de la situación actual. Entonces, Ino tomó casualmente 1 galeón de la pila de dinero de Harry y dijo. Te daré el cambio, descontando 12 sicles. Pero ahora necesitamos un lugar tranquilo para comenzar la adivinación. En un aula desierta del castillo, los escritorios y las sillas estaban apilados desordenadamente en los rincones oscuros. En esta aula aparentemente olvidada, Ino, Harry y Hermione se sentaron en el centro, formando un pequeño círculo. Señor Potter, ¿ahora puede decirme lo que quiere adivinar?, preguntó Ino mientras jugaba con un dado. El contenido. Harry empezó a tartamudear de nuevo, pareciendo muy indeciso.
Al ver esto, Hermione aprovechó rápidamente la oportunidad y dijo con decisión: Hagrid está criando un dragón en secreto, y queremos adivinar si Hagrid será castigado por esto. Después de hablar, Hermione miró a Harry, exasperada. ¿Aún intentas ocultarlo? Malfoy ya ha visto claramente al dragón. ¿Qué sentido tiene esconderse ahora? Tienes razón, no debería dudarlo, Harry asintió tardíamente. Ino no prestó atención a su interacción. Aunque sabía la respuesta, decidió adivinar por ellos ya que había tomado su dinero. Después de repetir en silencio el contenido de la adivinación varias veces, arrojó casualmente el dado en su palma. El dado giró sobre la mesa y finalmente se detuvo con una cara hacia arriba. Quinto. Al ver ese número, Ino guardó el dado y les dijo a Harry y Hermione: el resultado de la adivinación ya está disponible. En lo que respecta al asunto de criar en secreto un dragón, Hagrid no será implicado ni castigado. Capítulo 54. Planes para las vacaciones de Navidad. Diciembre en Hogwarts era como una pintura serena y de ensueño. Los copos de nieve caían del cielo, cubriendo suavemente los muros del antiguo castillo, mientras que el distante lago negro fue cubierto gradualmente por una fina capa de hielo. El precioso sauce boxeador ahora parecía haber perdido su antiguo vigor, sus ramas estaban cubiertas de brillantes carámbanos que reflejaban una luz encantadora a la luz del sol. De vez en cuando, algunos copos de nieve traviesos llegaban a los pasillos y aterrizaban con un suave susurro, como si susurraran cuentos de invierno al antiguo castillo. Sala común de Slytherin. Después de firmar su nombre en el formulario de permiso para las vacaciones de Navidad, Ino regresó a su dormitorio. Habían pasado 2 semanas desde el inesperado incidente de congelación y habían sucedido muchas cosas desde entonces. El acontecimiento más sensacional fue la repentina reducción de 150 puntos de Gryffindor de la noche a la mañana, junto con una reducción de 50 puntos de Slytherin. Por supuesto, nunca le importó la esquiva copa de la casa. Lo que le importaba siempre era él mismo o los asuntos que lo concernían. Aunque habían pasado 2 semanas desde el incidente de la congelación, y Draco había dado un paso al frente para aclarar la situación después de ser dado de alta del hospital, Ino todavía sentía que los Slytherin lo miraban de manera extraña. Si bien no era tan severo como el ostracismo de Hermione, parecía haber una distancia invisible entre él y los demás. Además, notó que entre sus compañeros, a excepción de unos pocos como Draco, Pansy y Daphne, el resto tenía una evidente sensación de alienación y moderación. En semejante atmósfera, y más aún contando historias, incluso el solo hecho de permanecer en la sala común se sentía incómodo. De vuelta en el dormitorio. Ino estaba trabajando en su tarea de transfiguración mientras también planeaba sus vacaciones de Navidad. A diferencia de Harry, que tenía un hogar al que no podía regresar, Ino no tenía hogar en absoluto, o más bien, la vasta ciudad de Londres era su hogar. Esto era cierto porque una vez satisfechas las necesidades básicas de supervivencia, cualquier lugar podía considerarse hogar. Además, con un bolsillo lleno de varios cientos de galeones, no había ningún lugar al que no pudiera ir, siempre y cuando no tocara una escoba. El dinero que tenía ahora era más que suficiente para durar mucho tiempo. Entonces será Hogsmeade, y también puedo preguntar por la hoja de mandrágora. Al mirar la tarea de transfiguración en su escritorio, Ino también pensó en sus planes anteriores con respecto al estudio de los Animagus. Quizás sus habilidades actuales no eran suficientes, pero eso no le impidió iniciar el proceso de retención de hojas con antelación. Para aprender Animago, el requisito previo era mantener una hoja de mandrágora en la boca durante un mes entero. Durante este tiempo, no se debe tragar ni sacar la hoja de la boca, ya que si saliera de ella, todos los esfuerzos anteriores serían en vano y habría que volver a empezar el proceso. Los pasos siguientes, como la noche de luna llena y el rocío del amanecer sin la luz del sol, fueron todos muy tediosos. Precisamente debido a estos engorrosos trámites, algunas cosas tuvieron que planificarse con antelación. En el dormitorio. El candelabro ardía silenciosamente, emitiendo una luz suave y cálida. Inclinado sobre su escritorio, Ino escribía incansablemente las tareas asignadas por los profesores para las vacaciones de Navidad. La pluma bailó suavemente sobre el pergamino, produciendo un sonido áspero, mientras la habitación se llenaba de un leve aroma a tinta. A su izquierda había una pila de libros que cubrían todas las materias para el primer año en Hogwarts. Como era un día festivo, no debía haber ningún factor externo que interfiriera, por lo que era fundamental terminar todos los deberes antes de que comenzaran las vacaciones. Toc. Toc, toc.
Justo cuando Ino estaba perdida en las palabras de las páginas, alguien golpeó la puerta desde afuera del dormitorio. Dejó la pluma con suavidad y una expresión de impotencia brilló en sus ojos. En ese momento y a ese ritmo, sin duda era Draco quien regresaba de sus desventuras. Aunque Ino había prometido varias veces no practicar magia en el dormitorio, él siempre tocaba la puerta antes de entrar, sin importar cuántas veces le aconsejaron que no lo hiciera, permaneciendo terco como siempre. Unos segundos después. Uf, sabía que estarías aquí. Estás en la biblioteca o en tu habitación todos los días. Si sigues así, te olvidarán, dijo Draco alegremente. Que nos olviden es un asunto menor. Al fin y al cabo, la socialización solo refleja el valor externo de uno, mientras que la soledad refleja el verdadero valor interno. Ino ordenó los libros dispersos en su escritorio y miró a Draco. Pero tú, ¿por qué estás tan feliz hoy? Te ves muy feliz. Ino casi expresó sus pensamientos, mientras Draco en ese momento parecía un perrito moviendo la cola con alegría. ¿Lo notaste? En ese momento, el rostro de Draco ya no pudo ocultar su radiante sonrisa. Todavía se trata de la deducción de puntos. Nuestro castigo era patrullar el bosque prohibido por la noche, pero acabo de hablar con Filch y me dijo que le pediría a la profesora McGonagall que me reasigne a la tarea de pulir trofeos. La patrulla nocturna quedará en manos de Scaread y su pandilla. No puedo esperar a ver sus caras de asombro, jajaja. Al ver a Draco a punto de sumergirse en su propia euforía, Ino cambió decididamente de tema. ¿Has terminado tu tarea de pociones? Hay una clase de pociones el último día antes de las vacaciones. No quieres que el profesor Snape te reprenda, ¿verdad? Tos, tos, tos. Draco dejó de reír al instante, pero no pudo evitar toser por el impulso. Carajo. Todo es culpa de Scaread y sus compinches. Ino, podrías. Está sobre el escritorio. Recuerda no copiarlo todo palabra por palabra. Haz algunos cambios, incluso si están mal. Ino señaló el pergamino cuidadosamente apilado sobre su escritorio. Ya lo sabía. Gracias, amigo. Draco caminó rápidamente hacia el escritorio, mojó su pluma en tinta y comenzó a copiar la tarea. Mientras tanto, observando a Draco hacer tranquilamente su trabajo, Ino se apoyó en su cama, perdida en sus pensamientos. El castigo de la patrulla del bosque prohibido fue un hito, que condujo al descubrimiento de Quirrell cazando unicornios. A pesar de sus pensamientos, Ino no tenía deseos de involucrarse. El primer año fue verdaderamente peligroso, a diferencia de Harry, quien tenía capas de protección mágica contra el amor. En su opinión, los acontecimientos del primer año fueron más peligrosos que todo lo ocurrido en los años siguientes juntos. Incluso en comparación con el basilisco de segundo año, que podía matar con una mirada directa y atacar indiscriminadamente, Ino se sintió tranquila después de recordar su conversación con Dumbledore en la torre. Estaba claro que el director podía vigilar todo el castillo en cualquier momento. Bajo tal vigilancia, el llamado basilisco era un mero elemento decorativo, una broma. Después de todo, incluso si Fawkes tuviera una sabiduría comparable a la de un mago, ¿cómo pudo cronometrar con tanta precisión su aparición en el momento más crítico de Harry, sacarle los ojos al basilisco y dejar caer el sombrero seleccionador? Ino se apoyó en la cabecera de la cama y sus pensamientos se desviaron mientras empezaba a sentirse somnoliento. Entonces la voz de Draco rompió el silencio nuevamente. Casi me olvido de lo más importante. ¿Tienes tiempo durante las vacaciones de Navidad? Mi padre quiere invitarte a nuestra casa. No te preocupes, no es por ese incidente. Te lo prometo. Es solo una invitación. Parecía que copiar los deberes siempre era más rápido que escribirlos. Draco ya había empezado a recoger los papeles desperdigados por el escritorio. Lo siento, pero ya hice planes para las vacaciones, dijo Ino, entrecerrando los ojos. La somnolencia cada vez lo invadía más y sentía que podía quedarse dormido en cualquier momento. Incluso a mí me rechazaron. La petición de Pansy era una apuesta arriesgada, murmuró Draco para sí mismo. Al ver que Ino ya dormía, dejó de quejarse y se dirigió tranquilamente a su cama.